Vámonos con el mensaje de hoy, por favor. Hoy aprenderemos a llevar con nosotros bien puesto, diga conmigo ahí, bien puesto, el traje de justicia que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Al ser nosotros hechos justicia de Dios, haga de cuenta que ese es un traje que el Señor nos puso, que Jesús ganó para nosotros. Bueno, hoy aprenderemos a portarlo como debe de ser. ¿Sale? Dicho de otra manera, su justicia nos da identidad. Y vamos a hablar de eso hoy, ¿vale? Vamos a la Biblia, 2 Corintios 5:21, nuestro versículo que ya no sabemos de memoria, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo ya fuimos hechos por fe justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que el castigo de nuestro pecado que nos correspondía a nosotros lo pagó Cristo. Dios castigó a Jesús por tu pecado y el mío. A nosotros no solamente ya no nos castigó, que ya hubiera sido bueno, sino que además Jesús nos dio de su justicia, de su rectitud, de su santidad, de su perfección, y nos hizo tener la posibilidad de ser uno con Él. Por eso somos hijos, porque estamos injertados en Él, en el Hijo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a conocer un par de beneficios que tiene el ser o el haber sido ya hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, que nos servirá para reforzar nuestra identidad de justos y entonces poder portar correctamente este maravilloso traje de su justicia, ¿verdad? Que Jesús ganó para nosotros. Muy bien, de aquí que el mensaje de hoy, vea usted aquí la imagen, lleva por título Hechos justicia de Dios, beneficios de ser justos y no pecadores. Esto que parece muy sencillo, que parece algo como que, todo el mundo lo sabe, todo el mundo habla de esto, déjeme decirle que hoy, como siempre, Dios nos va a sorprender y servirá para conocer una parte más de nuestro Señor Jesucristo y enamorarnos cada día más de Él, ¿verdad? El primer beneficio de su justicia es que somos hijos. Al haber sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, eso también impactó para que nosotros fuéramos hijos de Dios, ¿sale? Romanos capítulo 8, voy a leer verso 1, 10 y 16, usted lo puede leer completo. Yo solamente le traje este extracto porque creo que con esto es suficiente para lo que quiero compartir con ustedes, ¿vale? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ok? Tu cuerpo ya está muerto, ¿verdad? A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Mire, usted y yo deberíamos estar muertos. Bueno, de hecho, antes de llegar a Cristo, andábamos muertos, éramos muertos. Acuérdense que Jesús no vino para convertir a los malos en buenos, sino para convertir a los muertos en vivos. ¿Ok? Usted y yo éramos muertos caminantes, éramos zombies, éramos tipo zombies. ¿Ok? Ahí caminábamos así, espiritualmente hablando. ¿Sale? No sé usted, pero a mí no me gusta ninguna de las series de zombies ni las películas de zombies. Las abomino, no las puedo, no me gustan. Se me hacen así como demasiada locura y no me gustan. No les veo nada atractivo. Pero tal vez sea porque mi carne no quiere verse como se veía antes, como un literal zombie, una carne viva pero muerta. Entonces, cuando tú le dijiste que sí a Jesús como Señor y Salvador, cuando le dijimos que sí, ahí lo que pasó es que nuestra carne quedó muerta por el culpa del pecado, ¿verdad? Pero nuestro espíritu tomó vida. Porque el Espíritu Santo ahí mismo se dio la justicia, ¿verdad? En el intercambio divino. Cuando tú le dijiste que sea el Señor, se activó la justicia del Señor en la cruz. La cruz fue hace 2000 años, pero en el Kairos está disponible hoy, 2025, para quien la quiera.
para quien la busque, para quien la necesite, para quien abra su corazón y la reciba. Por eso nosotros tenemos que ir a compartir con los demás esta maravillosa noticia. Pero cuando tú le dices que sí a Jesús, cuando le dijiste que sí al Señor, o si hoy le dices que sí a Jesús, hoy se activa su justicia en la cruz, tu pecado ya habrá sido castigado en el cuerpo de Jesús y Jesús te da su justicia. Pero junto con la justicia te dio al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. ¿Sale? Juan 7:38, mire, la gente cree, el cristiano cree que un día recibe a Jesús y tiene que esperar no sé cuánto tiempo hasta ir a un congreso donde venga un ungido lleno de la franquicia del Espíritu Santo a que se la dé para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando Jesús no dijo eso. Eso es una costumbre de hombres. No lo hacen por malos, yo también lo hacía, pero no lo hacía por malo o por querer quedarme yo con el poder del Espíritu Santo, sino porque pensé que nosotros lo teníamos que administrar. Eso es lo que yo creía. Y me creía un buen administrador, al menos uno honesto. El tema aquí es, porque habrá algunos que lo hacen con toda la intención de mantener a la gente cautiva y sacarles dinero y hacer un montón de cosas terribles, pero ese es otro boleto, ¿sale? Entonces aquí el tema es que Jesús no dijo eso. Jesús dijo en Juan 7:38, y este versículo le sonará muy conocido porque formó parte de la palabra rema de la visión del año 2025 para nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí, no dice el que vaya a un congreso, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva no son, mi amado, cosas que el Espíritu Santo manda. No, son el Espíritu Santo. Sigue diciendo, verso 39, esto dijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces quiere decir que en el Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, pasada, presente y futura, déjeme decirlo así, o presente y futura, para no meterme en temas del pasado, en presente y futura, que recibiera a Jesús, pero el que creyera en Jesús, esto le sucede. Entonces, los ríos de agua viva son el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo aviente sus ríos. No. Son el Espíritu Santo. Es una figura, así como la paloma es una figura del Espíritu Santo y un cordero es una figura de Jesús. Los ríos de agua viva son figura de todo el Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo es el que te da testimonio, leímos en Romanos 8:16, le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Entonces, si algo quiero marcar en esta primera parte del mensaje, es que somos hijos de Dios. Y entonces tu relación con Dios tiene que subir de nivel. Ya no hacer una relación de Dios y su creación, sino del Padre y su Hijo. Que tú sepas, que tú entiendas, que tú lleves en tu corazón que eres hijo, eres su hijo, y entonces le hables como padre. Normalmente cuando oramos es Dios, Dios de la gloria, Señor Todopoderoso, y Él es eso y mucho más. Pero por encima de todos esos atributos de Dios, Dios proveedor, Jehová Jireh, Jehová Nisí, Jehová Sidkenu, y lo que tú me quieras decir, el Altísimo, el Todopoderoso, el Dios de los cielos y la tierra, el Creador del cielo y de la tierra, todo eso es nuestro Dios. Pero Jesús vino a enseñarnos y a llevarnos al nombre más elevado que reúne todo esto, que es Padre. Habla con Él de padre a hijo. Amén. Háblale, ora, relaciónate con Él mentalmente como su hijo. Mire, voy a hablar de las familias de la iglesia y voy a hacer una comparación. Yo como pastor de esta iglesia, Jalapa y Veracruz,
hay muchas jovencitas, muchas niñas a las que amo, de verdad, les quiero mucho. Algunas las vi desde que tenían 7, 8 años, hoy ya son unas muchachonas de 28, 30. Las amo con todo mi corazón y trato de servirlas lo mejor que puedo como pastor. En fin, ¿qué les puedo decir? Hay un cariño especial, hay un corazón especial. Pero mi hija, Janet, mi hija, ya no es una jovencita, no es una amistad, no es la hija de alguien más. Es mi hija, que hoy tiene 28 años. La adoro con todo mi corazón. Y por supuesto que si quisiéramos comparar mi relación con mi hija a mi relación con las demás niñas jóvenes de la iglesia, no hay comparación, porque es mi hija. Bueno, solo te lo digo para que tú entiendas que si tú te comportas como hijo, tendrás una relación mejor con el Padre, porque ese es un efecto, ese es un beneficio de su justicia. El Espíritu Santo dio testimonio a tu espíritu de que ya no eres solamente creación de Dios, ya no solamente eres criatura de Dios, ya no solamente eres siervo de Dios, eres su hijo. Por eso te puedes injertar en su hijo. De hecho, al revés, dado que te injertaste en su hijo y eres uno con él, tú también eres su hijo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, ese es el primer punto de este mensaje. Recuerda en tu identidad que eres un hijo, eleva tu relación con el Señor de corazón, de padre a hijo, ¿sale? Y algo muy importante, a donde quiero llegar en esta primera parte final, en la parte final de esta primera parte, primera de Juan 4, 9, 10, dice, Dios nos muestra de su amor, leo de nuevo, Dios nos dio muestras de su amor, al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. Está hablando de la justicia. 10. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. O sea, lo envió para hacernos su justicia. ¿Me está siguiendo? Y esto dice que Dios nos dio muestras de su amor. La justicia, ya platicamos la semana pasada, que es producida o provocada por el amor de Dios. El amor de Dios produjo su justicia. La justicia produjo tu salvación y también el que tú seas lleno del Espíritu Santo. Al creer en el Señor pasa todo eso, entiendes su amor, recibes su justicia, recibes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo. Entonces, en tu relación con el Señor, tienes que hablarle de su amor, tienes que hablarle de su justicia. Si tú no hablas con Dios de su justicia es porque no has recibido su amor. Porque su amor produjo su justicia y su justicia produjo la llenura del Espíritu Santo en ti. Y esa llenura del Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo. ¿Ve cómo todo está unido? Entonces, a donde lo quiero llevar en esta primera parte es a entender que es un beneficio de la justicia del Señor, que usted sea hijo, que usted porte el traje de justicia, de justo, desde la posición de hijo, desde la identidad de hijo correctamente. Y entonces hables con Él, ores con Él, o cuando ores, que significa hablar con Dios, háblale también de su amor derramado en ti, de que Él habita en tu corazón, de que valora su justicia, de que agradece su justicia, de que tú ya fuiste hecho justicia de Él en Cristo Jesús. Cuando tú hablas eso con el Señor, estás haciéndole saber, déjame decirlo así, que ya recibiste su amor y su justicia, su Espíritu Santo y el entendimiento de que eres hijo. ¿Me estás siguiendo? Cuando la gente no le puede hablar de justicia, cuando no le puede hablar de su amor, le falta ese ingrediente que es el motor, es lo que movió a Dios a enviar a su Hijo por ti.
y para ti, el amor que Él tiene para ti. Amén. Entonces, primer beneficio de ser justos, somos sus hijos. Así que compórtese como tal, aprovéchelo. Y la relación con Él, de padre a hijo, puede tener todas las edades que tú quieras, que tú necesites, pero en muchos momentos tienes que ser como un hijo o una hija de 3 años o 4 años, que no se preocupa de qué va a vivir, de qué va a vestir, de qué va a comer hoy, no se preocupa de si mañana hay dinero para la despensa, no se preocupa. De eso hablaremos la próxima semana, porque tiene un padre que sabe lo que necesita, aún antes de que se lo pida. Ese es otro beneficio y lo hablaremos la próxima semana. ¿Sale? Muy bien, el segundo beneficio de hoy y último, solo tocaremos 2 por tiempo, es que ya no somos más pecadores. Su justicia nos hizo justos. Hemos sido hechos justicia de Dios. Hemos sido hechos justos de Dios y ya no somos más pecadores. Y es importante que nosotros portemos bien ese traje de justicia, de sabernos justos y ya no pecadores, para que no tengamos reservas o recelos de que alguien nos diga o nos pregunte si somos pecadores. Tú puedas decirle con toda certeza: no, yo ya no soy un pecador. Se va a espantar si es un evangélico, se va a espantar si es un católico, se va a espantar. ¿Cómo es que tú ya no eres pecador? No, yo ya soy justo. No, bueno, yo soy un justo que sabe que necesita un salvador y que peca. Sí, no, yo soy un justo que sabe que necesita un salvador, pero ya mi pecado fue perdonado en la cruz. Tenemos que tenerlo muy claro eso, y eso es algo maravilloso y poderoso para portar ese traje de justicia que les hablo, para tener bien clara esa identidad y para no ser hipócritas, porque el tema cae muy probablemente en una hipocresía espiritual durísima que la gente no se da cuenta. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 27, aquí nos va a hablar de la segunda venida de Cristo. ¿A qué viene Jesús por segunda vez? Dice, verso 27, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Aprovecho para decirles, por eso es que la doctrina del purgatorio católico y de orarle a los muertos y de rezarle a la gente que ya murió y que está en el cielo no tiene ningún sustento bíblico ni ningún sentido, porque la gente, una vez que muere, está lista para el juicio. Obviamente, si murió en Cristo, estará con el Padre. Cuando venga el juicio, pues ya no será necesario ni siquiera que pase por el gran trono blanco, ¿verdad? Solamente por el tribunal de Cristo para galardones. Pero si no murió en Cristo, tendremos problemas. ¿Sale? Ok, dice verso 20. Entonces, por eso es que los evangélicos, los protestantes o nosotros los cristianos no hacemos eso. Cuando va uno a una iglesia y la gente quiere orar y son amistades, uno está ahí por amor a ellos, por no romper algún tema, por no ofender su creencia. Eso es válido. Eso también lo dice la Escritura, que así hay que comportarse. Pero no hacemos esas oraciones. ¿Sale? Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, pues ya se ocupó, ¿verdad? Sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Eso nos queda claro, que Jesús no viene en la segunda vez para ver quién, como una rasuradora Gillette Match 3, ¿verdad? Que la primera hoja se lleva unos pecados, y como la gente sigue creyendo, inclusive los evangélicos, que tienen que seguir pidiendo perdón por sus pecados, pues va a venir para hacer una segunda barrida del pecado. No, mis amados, es muy claro. Jesús vino una sola vez y para siempre, y se llevó todo el pecado. Hay versiones claras que dicen que pagó por nuestros pecados, por todo nuestro pecado, presente, pasado y futuro. Lo que la gente a veces no entiende, o si lo entiende no lo cree, porque maneja el tiempo lineal y el Señor maneja el tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo del cielo. Entonces aquí sí es muy claro que va a venir por segunda vez, pero no por ocuparse del pecado. Yo le diría, puesto que ya se ocupó, y los que somos salvos, y los que hayan quedado, pues van a tener su oportunidad. Otra versión, la versión internacional, lo dice así: aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno.
La traducción del lenguaje actual dice, después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, ya no. La Reina Valera dice, y vendrá, pero ya no tendrá relación con el pecado. Su segunda venida ya no tiene relación con el pecado, porque ya la tuvo. ¿Ok? Entonces, entendamos que tú, dado eso, ya no eres un pecador que está esperando que venga Cristo por segunda vez para que dejar de ser un pecador, o si te agarra la muerte antes de que Jesús venga por segunda vez, pues hasta que no te mueras y vayas al cielo dejaste de ser pecador, pero durante la tierra eres un pecador. Ya no, ya no. Y eso, el problema de saberte justo, de entender que eres justo, de que ya fuiste hecho justicia de Dios en Cristo Jesús, pero seguir llamándote pecador te convierte en un hipócrita. Y Dios abomina a los hipócritas. ¿Sale? En el libro de Mateo, capítulo 6, versos ahí del 1 al 24. El Señor le dice, Jesús dice que no hagamos nuestras obras de justicia para ser vistos por la gente. Y cuando habla de obras de justicia, está hablando de buenas obras, por supuesto, a la gente. ¿Ok? Y pone 3 ejemplos. Cuando des limosna, no toques trompeta como los hipócritas. Cuando ores, no ores para que te vean en la calle como los hipócritas. Cuando ayunes, no demudes tu rostro para decir, ay, cuánta hambre tengo, como los hipócritas. O sea, ¿qué significa ser hipócrita según el diccionario? Fingir lo que no eres. Tratar de parecer humilde cuando no lo eres. ¿No? Y entonces, Proverbios 17:15 dice algo tremendo, mis amados. Dice acá, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Déjame aquí, por favor, tantito el versículo para que lo lean bien. Dice, el que justifica al impío. ¿Eso qué quiere decir? El que justifica al pecador. Cuando el pecador se cree justo delante de Dios, eso es abominación para Dios. ¿Se acordará de ese fariseo que fue a orar y decía, Señor, gracias porque yo hago todo esto bien, diezmo y hago oraciones y ayuno, taca, no como este publicano que es un pecador? ¿Se acuerdan de eso? Jesús dijo, este cuate ya tuvo su recompensa. Les aseguro que el otro que solo decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, porque todavía no iba Cristo a la cruz, entonces él, dice, descendió más rápido al Señor, ¿verdad? Entonces al Señor no le gustan los hipócritas. Que un pecador se considere un justo, eso es abominación. Pero también dice el que condena al justo, es decir, si el justo se hace pasar por pecador, por impío, eso también es abominación para el Señor. Entonces déjeme decirle que a veces podría ser que la gente sabe los versículos, sabe que ella es justo, pero delante de la gente vale más quedar como humilde y no como estoy quedando yo ahora, ¿verdad? Con toda la certeza de que estoy diciendo usted y yo, que hemos recibido la gracia desde hace casi 5 años. En mayo cumplimos 5 años. Hoy podemos decir con toda certeza que somos justos por fe. Amén. ¿Usted es pecador? Ya no. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, usted ya no es un pecador. Usted es un justificado por fe. Y no se puede ser las dos cosas. O se es justo o se es pecador. Entonces la gente dice por humildad, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que ya nos creemos mucho. Entonces, no, es que yo sigo siendo un pecador que todo el tiempo necesita de Cristo. No, yo necesito de Cristo, yo vivo en Cristo. Yo no puedo vivir sin Él, yo no puedo caminar sin Él, pero no soy un pecador porque entonces estoy haciendo su obra inútil. Estoy diciendo que, si yo me considero pecador, estoy diciendo que en la cruz Jesús no se llevó todos los pecados, se llevó algunos. Y como ya en la segunda venida no va a venir por el pecado, pues se van a quedar esos pecados conmigo. ¿O de qué estamos hablando? ¿Sí me sigue? Entonces, no quiera parecer humilde y tampoco lo hagamos por evitar un conflicto con alguien. Porque si alguien
católico evangélico le pregunta, ¿y usted es un pecador? ¿O ustedes bajo la gracia cómo se consideran? ¿Justos o pecadores? Pues con toda naturalidad de decir, yo justos, por fe, pero justos, justificados. El castigo que era para mí lo pagó Jesús, él me dio su justicia, su perfección, Él se llevó mi pecado. Eso es la justicia de Dios y por lo tanto somos justos ante los ojos de Dios. Ante los ojos del mundo, pues la gente puede decir que sigo siendo de carne y un pecador, pero no me importa lo que la gente piense. A mí me interesan los ojos de Dios. Yo soy un justo. Eso puede provocar una contienda doctrinal. Pues no lo hagamos por contender, hagamos por ayudarlos. Pero no vuelvas a negar tu fe, especialmente con este tema, justos o pecadores. ¿Vale? En alguna ocasión a una de las chicas de la iglesia en otro lugar le preguntaron eso. Bueno, no eso exactamente. Le preguntaron si la salvación se perdió o no. Nosotros creemos que no. Ante esto, pues si ya soy un justo, ¿cómo se va a perder? Entonces, parecería que todos creían que sí en esa iglesia, pero esta chica de nuestra iglesia sabía que no. Y la invitaron, así fue de invitada y le preguntaron. Y gracias a Dios dijo la verdad. No se pierde. Eso obviamente pues hizo saber que pensaba diferente, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, caminaron muy bien y no pasa nada. No se levantó a pelear con nadie, no, ni mucho menos. Al contrario, creo que sí da un poquito de pena, ¿no? Pero al final estuvo bien. No, yo tengo claridad con mi Señor. ¿Quieres que te explique? Te explico. ¿No quieres que te explique? No te explico. Nadie va a pelear por eso, pero defendámonos porque al Señor no le gusta la hipocresía. Y quiero terminar con una historia de la Biblia. Está un poquito larga, faltarán unos 10 minutitos, de cómo el apóstol Pablo enfrentó la hipocresía del apóstol Pedro. Sí. No de los fariseos, del apóstol Pedro, el que caminó sobre el agua, al que Dios le dijo, apacienta mis ovejas. El que lo negó 3 veces, todo ese Pedro, un día fue hipócrita. Y no lo digo yo, lo dijo Pablo. Yo estoy repitiendo lo que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le está contando a los de Galacia, a los Gálatas, la historia que tuvo en algún momento con Pedro. En Jerusalén, supondría yo, o en algún lugar. No tengo claro dónde fue. Pero les está contando lo que pasó con Pedro. O sea, cada vez que predicamos esto, Pedro dice, hoy chin, lo están volviendo a contar. Allá en el cielo dice, chin, otra vez lo van a contar. Bueno. Gálatas 2, 11, 13. Dice así. El apóstol Pablo narrando, dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Qué hacía Pedro? Ahí les va. Cuando llegó por primera vez a Antioquía, dice, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, o sea, no eran judíos, eran gentiles. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, y déjeme decirle que Santiago fue el primer líder o el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, al parecer hermano de Jesús. ¿Se acuerda de la iglesia de 3,000 personas que se generó en el Pentecostés? Bueno, pues a todos esos eran la mayoría judíos, y Santiago era el líder o el pastor de esos judíos que ya estaban en Cristo, pero que luchaban contra las costumbres de la ley, ¿sale? Y entonces dice, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. ¿Por qué dejó de comer con los gentiles? Dice, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Mire cómo le llama aquí el apóstol Pablo al evento de Pedro. Hipocresía. Pedro era judío, al igual que Pablo. Pedro era judío y habían salido a predicar el evangelio. Mayormente Pedro le predicó a los judíos y Pablo a los gentiles. Pero obviamente al llegar a Antioquía había muchos gentiles.
Y Pedro comía con ellos y comía de todo. Tengo por ahí una foto del apóstol Pedro comiendo unas carnitas de cerdo a la michoacana, estilo Michoacán. El judío no podía comer cerdo, ya sabe que estaba prohibido, era impuro, era un pecado. Y Pedro estaba comiendo ahí carnitas a la michoacana y tocino y de todo. Él no tenía problema porque ya estaba él entendido de que esa ley judía no tenía ningún efecto ya. ¿Ok? Pero cuando ve venir a los amigos de Santiago, el pastor de Jerusalén, el pastor de los judíos o de los nuevos creyentes aún judíos, que estaban luchando para quitarse a la ley de encima, en algún otro pasaje ellos decían, bueno, ok, sí, ya creemos en Cristo, pero bueno, sigamos circuncidando gente, que no coman ahogado, que no coman sangre y que no coman puerco. Y algunas cositas. Y entonces, en ese jaloneo estaban, porque imagínense, pues lo que debió haber sido, ¿verdad? 1500 años de una ley que te decía que no comieras, ni siquiera te sentaras a comer con gentiles, mucho menos la comida de ellos. 1500 años, ¿verdad? Ancestros y descendientes metidos en la ley, hablando de Pedro y Santiago y todos ellos. Entonces lucharon mucho para dejar que la ley no infiltrara ahí sus cosas. Entonces Pedro tuvo miedo de la crítica ¿de quién? De Santiago, porque era un pastor judío y de la comunidad judía de nuevos creyentes, la comunidad judío creyente, déjame llamarla así. Entonces Pablo lo enfrenta cara a cara. Sigamos leyendo, verso 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, mire Pablo, ¿verdad? Parado en la verdad, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío, de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores, entre comillas, como los gentiles, ¿verdad? Así los consideraba la ley. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pablo le está dando una cátedra de gracia y de justicia a los Gálatas, usando a Pedro como un mal ejemplo. Y claro que le preocupó y lo hizo delante de todos, porque lo que dijimos ahí arriba, en el otro versículo, en el otro pasaje, es que varios que también eran judíos como Pedro, que eran ya nuevos creyentes en Cristo, los primeros cristianos, pero todavía con mucha influencia judía, imitaron a Pedro. Hasta Bernabé dejó de comer con los gentiles. Se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Y por qué le llama hipocresía Pablo? Porque es fingir lo que no eres. Estás queriendo fingir que todavía eres medio judío, que todavía medio respetas a los judíos. Y dice, ¿por qué quieres hacer eso? Judaizar a los cristianos es no andar en la verdad. Con todo amor y respeto para esas iglesias que quieren poner símbolos judíos creyendo, si los pones como adorno y como una manera de honrar a Israel, está bien, Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero el Señor ya no quiere que tú que tú hagas tradiciones judías. Ya no. Entonces a veces ponen algunos elementos, pero creyendo que eso los hace correctos en el evangelio. Eso es judaizar al nuevo creyente. Y eso no está bien. Perdónenme, pero no está bien. Se desperdicia el buen corazón y toda la sabiduría que tienen de la palabra por querer judaizar gentiles. ¿Ok? Entonces, qué tremenda enseñanza le está dando Pablo aquí a los de Galacia y a nosotros también, de decir, hey, cuidado, no seas hipócrita. Y termina diciendo en el verso 17 y 18, perdón, faltan otros dos. Dice, sigue el apóstol Pablo, dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo.
Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Quién lo va a declarar culpables? Pues los fariseos, ¿verdad? Los principales de la sinagoga. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, dice Pablo. Más bien, y ojo acá, aquí está la enseñanza, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. ¡Wow! Entonces, si tú y yo, el Señor por su gracia nos abrió los ojos para desechar el sistema de la ley que nos hacía justos de vez en cuando, solamente cuando hacíamos buenas obras y orábamos, ese sistema ya no está vigente para nosotros. Ahora somos justos permanentemente por la fe en la obra de Jesús. Entonces, cada vez que tú dijeras, no, yo sigo siendo un pecador, estás trayendo de regreso, estás construyendo el viejo sistema de la ley que ya habías echado abajo. ¿Me estás siguiendo? Y eso dice sí, entonces sí eres un pecador. Imagínate, por decir que eres un pecador, dado que es una mentira y es una hipocresía para tú, a lo mejor no pelear con nadie, para que esa persona no se desubique o para que tú te parezcas tan humilde como ellos, entonces ahí sí te haces un pecador, porque estás trayendo otra vez, sacas a la luz la ley, te vuelves a filtrar sobre la ley en lugar de filtrarte bajo la gracia. Eso no. Y ahora sí termina Pablo diciendo, Gálatas 20:21. Por eso es lindo cuando tú puedes, porque este pasaje que vamos a leer ahorita es el más conocido, pero todo lo demás no lo leemos tan seguido. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo ya mi carne, cuando peca, ya no le hago caso al pecado de mi carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, que me perdonó ese pecado. Lo agradezco y sigo adelante creyendo que mi pecado ya fue perdonado y no me estaciono en el pecado de mi carne. Amén. Y eso no me hace querer pecar más, al contrario, me hace más fuerte para no pecar. ¿Vale? Dice, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No desecho el favor inmerecido de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso es lo que pasa, mis amados, cuando tú te quieres seguir considerando un poco pecador sin, más o menos, todavía en el léxico no te sale muy fácil que eres justo, porque se siente como ñañaras de que pues, llevas 20 años de cristiano, 25, 30, 40 y siempre has sido un pecador arrepentido, pero pecador toda la vida. Hoy decir que no eres un pecador, a lo mejor te estremece un poco tu carne pero por eso es el mensaje de hoy, para que tengas paz. Es una gran buena noticia. Estos dos beneficios son maravillosos. Eres hijo, porta bien tu traje de justicia como hijo de Dios. Háblale al Padre, háblale de amor, háblale de justicia, háblale de gratitud. Él sabe ya lo que necesitas. Por eso les decía en diciembre, ya no hagamos oraciones tanto de pedir. Hablemos con Él y derramemos nuestro amor por Él y recibamos sobre todo su amor a nosotros. Y el segundo beneficio, eres un justo. Trátate como justo, mírate como justo, háblale como justo, agradece que eres justo y que ya no eres un pecador. Y no te estoy invitando a que pongas en tus redes, yo soy un justo, ya no soy un pecador, y ñaca, y al que le duela, que le duela. O sea, no, nosotros no vamos a contender con nadie, pero no vamos a parar o a cambiar nuestra manera de creer y de saber lo que es la verdad, porque alguien se puede incomodar. Por eso sacaba a luz ese pasaje de verdad que le sucedió a una de nuestras jóvenes de la iglesia. Ella hubiera querido que no le preguntaran, porque da pena, pero me da mucho gusto que dijo la verdad. Yo creo firmemente que la salvación no se pierde. Si alguien quisiera venir y preguntarle, le preguntaría. Por ahí tengo a otra de las jóvenes de la iglesia que en algún campamento fuera de Veracruz
Dios la llevó a ayudar a otros amigos, amigas en especial, que se sentían muy abrumadas por su pecado pasado, porque no habían hecho bien las cosas, y ella les compartía de la gracia y de la justicia del Señor y las hacía sentir muy bien, a pesar de que los pastores de ese lugar pues seguían diciendo así, insistiendo en que si no perdonas eres un pecador, y si no sé qué, eres un pecador y pecador y pecador. Y entonces, pues bueno, creo que al final esa jovencita le hizo bien a esas otras amigas, a pesar de que tal vez los pastores de ella tenían la doctrina equivocada, pero con un buen corazón, ¿me explico? Entonces, tengamos esa certeza, portemos bien el traje de justicia que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Eso no es un traje, es una chamarra, pero bueno, no me traje el traje, hubiera traído un traje, ¿verdad? Bueno, portemos bien el traje de justicia del Señor, sabiéndonos hijos, una identidad clara como hijos amados. Hablemosle de amor al Padre, que sea nuestro Padre, Padre Hijo, no Dios siervo o Dios creación. Y considérate un justo por fe, y nunca más un pecador. Y que la hipocresía no esté en ti. No finjamos ser lo que no somos. No somos pecadores. Somos justos porque creemos firmemente en que la obra de amor y de sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos justificó. Y dice la palabra, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Puede decir un buen amén? Dele una ofrenda de amor al Señor, de palmas si usted puede allá. Dele una ofrenda de amor al Señor, cierre sus ojos, levante sus manos y reciba esta palabra, reciba. Y yo a la hora de levantar mis manos, veo cómo el Señor está poniendo un traje de justicia hermoso sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque al entender, creer y recibir, el Señor nos pone, ¿verdad?, su traje de justicia por nuestra fe, no por nuestras obras, no porque llevemos 5 años, sino que hoy tenemos un corazón que recibe su justicia, que recibe su amor, y que hoy recibimos el ser hijos y el ser justos. Somos hijos justos, justificados por fe. Señor, gracias te damos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú toques el corazón de todos mis hermanos. Si hay alguien acá en la transmisión que no sabía la diferencia y que hoy está entendiéndola, Señor, que se postre delante de ti para recibirte como su Señor y Salvador y dejar de ser un pecador y convertirse en un justo, que pueda venir a nuestra iglesia. Señor, queremos atenderlo en Jalapa, en Veracruz, y si está fuera de estas ciudades, que venga a la iglesia online. Queremos seguir bendiciendo gente a una distancia de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos enseñas, de lo que nace en nuestro corazón, porque es lindo de verdad quitarse el peso del pecado, y sobre todo saber que no estás haciendo vano el sacrificio de Cristo en la cruz por un cliché religioso de humildad forzada, sino que creemos en la gracia, recibimos el favor inmerecido de su justicia, y eso nos hace justos. Y tú nos ayudes, Señor, a portar con dignidad, como siempre, con sabiduría, con entendimiento, con fe, el que somos hijos justos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu justicia, gracias por tu favor inmerecido en el que fluimos y vivimos confiadamente cada día de nuestras vidas. A ti la gloria, Señor, la honra, en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, toca sus corazones. Si alguien tiene una enfermedad, Señor, aprovechamos, Señor, este tiempo de ministración. Bendice, Señor, ministra sanidad, la sanidad que viene del cielo, la sanidad comprada en la cruz, la sanidad que acompaña a la justicia, Señor. Esa sanidad, hoy tomamos el traje de hijos justos, pero también la sanidad es un traje, forma parte del traje de justicia. Así que reciba sanidad. Cualquiera que sea su causa, cualquiera que sea su enfermedad, crea en la sanidad, la que viene del cielo, la que viene por fe, no por obras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia de Jalapa, de verdad, querida iglesia online, qué gusto que nos ve, qué gusto que nos recibe, qué gusto que podamos compartir este mensaje.
Y bueno, pues estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de charlar con ustedes, de platicar, de compartir. Y la próxima semana, si Dios me da la oportunidad, traeré otros 2 o 3 beneficios de su justicia, para que no deje de valorar lo maravilloso que es cada vez que la palabra habla de sacrificio, perdón de pecados, murió en la cruz, justicia. Está hablando de justicia. Y si habla de justicia, habla del Espíritu Santo, habla de testimonio de ser hijos, habla de ser justos, y todo eso se vuelve una maravilla que hace una revolución en tu corazón, la revolución de la gracia, la revolución de su favor inmerecido, para caminar confiadamente, para caminar en paz, sin pesadas cargas. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que estén cansados y cargados de querer cumplir esta ley y de querer ser, o de mezclar la gracia con la ley, porque es bien cansado eso. Dice: y tomad mi yugo, y tomad mi carga, que es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Así que gracias a todos los que, como siempre, participan de muchas formas para hacer los servicios online, los que sirven cada domingo, tanto en Veracruz como en Jalapa, y los que nos ayudan también a tener esa transmisión online. Le pido por favor que haga comentarios, aunque ya haya terminado el mensaje, vaya a las redes, búsquelo y ponga comentarios de lo que Dios le mostró, de algunas partes del mensaje, porque cada comentario que usted hace revive el algoritmo para que le llegue a alguien más. Y sabemos que hay gente, tenemos una familia de Talpa, Guerrero, que dice que nos sigue desde el 2018. No sabíamos, no les conocíamos hasta apenas hace 2 semanas o 3, pero es maravilloso imaginar que el Señor está haciendo con mucha gente en muchos lados cosas maravillosas. ¿Se acuerda que le conté que el año pasado una pastora de Guatemala tomó uno de mis mensajes del 2015 del Espíritu Santo y lo compartió con sus redes, y bueno, al final nos contactó y nos invitó a cerrar un discipulado que ella tiene, y así ha sido gente que ve las redes y se bendice, y solo es por gracia. ¿Vale? Así que haga su parte y dejemos que la gracia del Señor opere. ¿Le parece? Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves. Venga y repasemos el mensaje para afirmarlo bien, para meditarlo bien. Y el próximo domingo también. No se lo pierda. Bendiciones.